agradezco a Patricia Casina por abrirme las puertas del departamento y a todos por recibirnos. Yo sí me siento un poco parte del departamento porque desde hace un tiempo tenemos un proyecto de investigación en conjunto, por lo cual estoy muy agradecida a todos los que integran, especialmente a Rebeca y a Gabriel. Y bueno, estamos trabajando en equipo, ahora les contamos un poquito en qué. A ver si esta es la correcta, sí. ¿Ahí pueden ver bien? Perfecto. ¿Y se escucha bien? Perfecto, precioso. Uno a veces siente que capaz que no está hablando con nadie y se terminó la charla. Bueno, el título que le pusimos a esta charla es Técnicas de reproducción asistida médicamente asistida más allá del tratamiento de la infertilidad, y me parece que está buenísimo porque es verdad, porque lo que nosotros hacemos es ocuparnos de prevenir la infertilidad. No vemos pacientes que ya son infértiles en general, vemos pacientes que pueden llegar a hacerlo y tratamos de evitarlo o ayudarlos a disminuir el impacto. ¿Por qué preservamos la fertilidad? Y ya, esto es una charla que me parece que está buenísima, que hay mucha gente joven y que los voy a invitar a pensar algunas cosas, si quieren y si les divierte. Me parece que son cosas que yo me cuestiono mucho y me pareció que estaba bueno pensarlas con ustedes. Ya me molesta un poco a veces hablar de preservar la fertilidad, porque eso me parece que le da a las personas cierta imagen o idea de que esto brinda garantías, y en medicina no hay nada que brinde garantías. Entonces trato en general de hablar de guardar, en el caso si vamos a hablar de gametos, de las células reproductivas, tanto óvulos como espermatozoides, o si vamos a hablar de tejido ovárico, y no estar diciéndole a los pacientes que estamos preservando su fertilidad, porque sí es verdad que es lo que estamos tratando de hacer, pero a veces estos tratamientos no son efectivos. Entonces, bueno, tratar de ser lo más realistas posibles. Cuando hablamos de por qué guardar gametos o tejidos o reproductivos y demás, en general lo dividimos en dos grandes grupos, que puede ser por motivos personales o por causas médicas. Cuando hablamos de motivos personales, especialmente en las mujeres, creo que ustedes ya tienen bastantes conceptos sobre lo que es la biología reproductiva, pero nunca está de más recordarlo, que sobre todo en las mujeres el paso del tiempo tiene un impacto muy fuerte en la capacidad reproductiva. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de que cuando las mujeres nos vamos poniendo más grandes, tenemos que empezar a pensar en qué es lo que queremos para nuestra vida con respecto a la maternidad. Entonces, a veces hay mujeres que no pueden concretar su deseo de ser madres en determinado momento de la vida y recurren a tratamientos de preservación o protección de fertilidad. Y luego las causas médicas, que sí nos vamos a basar un poco más en las enfermedades oncológicas, pero hay otras enfermedades no oncológicas por las cuales también amerita a veces pensar en proteger la fertilidad, y estos son como los dos grandes grupos de los que vamos a conversar. Entonces, ¿por qué guardar óvulos? Bueno, sabemos que nacemos con el número de óvulos que vamos a tener el resto de nuestra vida, y eso es como una plata en el banco, pero que no entra nueva, entonces empieza a disminuir, y no podemos hacer nada para evitarlo, por lo menos por ahora la ciencia no ha llegado a corregir esto. Entonces, más o menos conceptual, el número de óvulos, en este caso oogonias, empieza a disminuir incluso desde que estamos en la panza de nuestra mamá, más o menos en las 20 semanas de embarazo es cuando tenemos el número máximo, y luego ya cuando nacemos pasan de 7 millones a 1 o 2 millones en el nacimiento, cuando llegamos a la pubertad 300.000 óvulos, y más o menos 25.000 a los 40 años, y después ya el agotamiento o el declinar total cerca de los 50. Esto por supuesto que no es así para todas las personas, cada persona tiene una reserva ovárica distinta, pero bueno, conceptualmente para que sepan que esto es así, y a mí me parece que este es un concepto súper importante porque es infinito el número de mujeres que no lo sabe, entonces que piensan que porque la mujer tiene otro rol sociodemográfico en la sociedad, la biología acompaña esto, y lamentablemente no es así. Entonces, esto como concepto me parece que está bueno llevárselo. Luego acá, esto es una gráfica muy conocida para que ustedes puedan ver esto mismo que estamos hablando, cómo a medida que nos ponemos más grandes, el número de folículos, que son las estructuras que contienen los óvulos, va disminuyendo, y a su vez el número de óvulos anormales, quiere decir que los óvulos van acumulando errores en su información genética,
va aumentando a medida que nos ponemos más grandes. Y por eso es que quizás a veces se escuchan de mujeres que se embarazan más cerca de los 40 años y se empiezan a hacer más frecuentes los abortos espontáneos. ¿tá? El declinar es muy marcado a los 30 años, o sea, el aumento de las alteraciones cromosómicas, y luego a los 40 ya hay un aumento muy importante. Lo mismo acá, esta tabla muestra lo mismo, y el síndrome de Down, que es la cromosomopatía más frecuente y que se asocia más son niños que nacen, y si bien muchos se abortan, muchos nacen. Acá pueden ver que a los 30 años el riesgo de tener un Down es más o menos 1 en 1000, y a los 45 años es de 1 en 30. O sea, los años traen este tipo de cosas. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay mujeres que pueden decidir diferir su maternidad? Bueno, hay un montón de hipótesis, teorías, pero por eso a mí me molesta llamarle preservación por motivos sociales y no personales. Cada uno tiene sus motivos, y tenemos que ser súper respetuosos cuando hablamos con una persona sobre sus planes y sus deseos, porque eso es súper personal, ¿no? Hay un cambio cultural, las mujeres por suerte trabajamos más, nos formamos más, queremos realizarnos como personas, además de como mujer que se reproduce, causas laborales y otros motivos. Pero la realidad es que a mí me parece súper interesante, hay trabajos científicos hechos respecto a esto, es que el principal motivo por el cual las mujeres difieren la maternidad es porque es súper difícil conocer a la persona con quien quieren tener sus hijos. Y esto también es muy importante, y también me parece que está bueno para futuros médicos poner énfasis en lo cuidadosos y respetuosos que tenemos que ser cuando le preguntamos a alguien qué esperas para tener un hijo, o esas cosas que a veces la gente dice de forma muy bruta. La realidad es que la mayoría de las mujeres que quieren ser madres y no tuvieron hijos cerca de los 40, 36, 37, 38, es porque no encontraron a la persona con quien quieren tenerlos, y eso a veces no es tan fácil de digerir. Bueno, pasando a la parte de motivos médicos. La oncofertilidad es esto, lo que dice la palabra, como decía Ro, es una disciplina bastante nueva, que su término fue creado en el año 2005, cuando la NIH, que es la máxima organización de la ciencia en Estados Unidos, convocó a la comunidad científica para pensar algo que habría que desarrollar en cuanto a la ciencia, como un gap en el conocimiento, algo que esté faltando. Y entonces la doctora Teresa Woodruff, que es una persona que yo admiro mucho, propuso empezar a ocuparse del futuro reproductivo de sobrevivientes de enfermedades oncológicas, y ahora les voy a contar por qué. Existe riesgo por las enfermedades oncológicas, específicamente por sus tratamientos, tanto para mujeres como para varones. ¿tá? Como les hablábamos recién de que las mujeres tenemos el número de óvulos que tenemos para usar el resto de nuestra vida, y eso no se repone. En el caso de los varones la biología es bastante distinta, los varones sí producen espermatozoides durante toda la vida, pero hay tratamientos que sí pueden afectar la producción de espermatozoides, o sea, la espermatogénesis, la función de la gónada en sí misma, del testículo. Hay tratamientos que, por ejemplo, la irradiación encefálica o la irradiación corporal total, que pueden afectar el eje hipotálamo hipófiso gonadal, o sea, la hipófisis en realidad, y producir una azoospermia en esos pacientes. O sea, los pacientes varones también son vulnerables a los tratamientos oncológicos. De hecho, en los trabajos científicos hechos en niños, los niños varones son más susceptibles que las niñas a los tratamientos oncológicos en la infancia, y esto también es súper importante. Empezó a sonar la oncofertilidad, quizás no con ese nombre, pero como algo novedoso en la biología de la reproducción, cuando esta persona, que no sé si alguien sabe quién es, pero es un ciclista muy conocido que se llama Armstrong, y que en el 96 le diagnosticaron con un cáncer de testículo, y hizo un tratamiento de preservación, y eso ahí empezó como a sonar un poco que esto existía y se podía hacer. Con respecto a las mujeres, los varones, en el caso de que quieran preservar su fertilidad, entre comillas, si bien es súper doloroso, tienen la posibilidad de preservar muestras de semen, que es un tratamiento que es, si el varón atravesó la pubertad, ya se desarrolló, relativamente fácil de realizar y de obtener, produce varias muestras de semen, idealmente un día atrás del otro, y esas se guardan, se congelan, y luego el paciente, si requiere, si efectivamente queda con una esterilidad posterior al tratamiento, recurre a usarlas.
Este tratamiento lo que tiene de bueno es que se puede hacer rápidamente, o sea, no implica tiempo de demora para que el varón pueda producir las muestras, y que el costo, si bien es alto, es algo más posible para algunas personas. Y ahora vamos a hablar que es bastante distinto en el caso de las mujeres. Con respecto al riesgo de la infertilidad femenina, bueno, acá tiene lo mismo, ¿no? Nacemos con el número de folículos, va disminuyendo, esta es la tabla normal del declinar normal del número de folículos, y cuando aparece una anoxa o una agresión, ya sea quimioterapia, radioterapia pélvica o encefálica, algún tipo de cirugías, puede haber un declinar muy acelerado en la reserva ovárica. ¿Qué puede pasar? La paciente puede tener lo que se llamaba antes, tratamos de no usar más este término, que es la falla ovárica precoz, por la connotación fea que tiene hablar de que es una falla, sino de insuficiencia ovárica prematura. La paciente puede tener una insuficiencia ovárica prematura provocada por el tratamiento que no revierta y que se instale y está, o puede tener lo que se llama una insuficiencia ovárica prematura, pero como paulatina en el tiempo. Y en estas pacientes a veces no quedan infértiles enseguida después del tratamiento, pero sí que van a tener una menopausia mucho antes de lo que la hubieran tenido biológicamente. A estas pacientes, a las que no quedan con una infertilidad enseguida después del tratamiento, a veces, si ya hicieron el tratamiento, podemos ofrecerles algún tratamiento de preservación posterior. Ahora les cuento cómo. Bueno, entonces los tratamientos a los que tenemos que tenerle mucho respeto y tenemos que siempre tener una conversación respecto a la fertilidad futura son la quimioterapia, la radioterapia, algunos tratamientos hormonales que se usan para el cáncer de mama, y las cirugías esterilizantes, ¿no? Sacar los ovarios, sacar los testículos, ese tipo de tratamientos. Acá simplemente para mostrarles, no me interesa que se sepan ninguna droga, que sepan que las drogas, porque quizás ustedes me pueden preguntar, ¿todos los tratamientos oncológicos dejan estéril a los pacientes? No, por supuesto que no. Los dividimos en 4 grupos: riesgo alto, que son los que llamamos agentes alquilantes, el más conocido es la ciclofosfamida, que esos tienen un riesgo del 80% de infertilidad futura, o por ejemplo la radioterapia encefálica o la radioterapia pélvica. Luego tenemos los de riesgo moderado, riesgo bajo o riesgo desconocido. Y lo que me parece que es importante que se lleven acá es que nunca hay riesgo cero, y por eso es importante que los pacientes siempre sean asesorados. O sea, no podemos decir, no, con esto no te preocupes que no te va a pasar nada, porque no es así, porque muchas cosas no se sabe todavía, pero sí que hay escalones en cuanto al riesgo que hay que tener presentes. Entonces, el riesgo de infertilidad va a estar dado por la droga que se use, por la dosis, por la edad del paciente que la recibe. En el caso de las mujeres, por ejemplo, una mujer de 38 años que se va a someter a quimioterapia tiene mucho más riesgo de infertilidad que una mujer de 16. Y de la reserva ovárica previa que tiene la paciente, porque como hablábamos recién, estos números que yo les dije, cuántos óvulos tenemos cuando nacemos, en la pubertad, en los 40 años, es súper variable de persona a persona. Entonces siempre tenemos que evaluar en qué situación está cada persona, y como siempre, individualizar la medicina. Bueno, ¿qué impacto tienen los tratamientos oncológicos? Tanto la quimio, la radio, las cirugías. Nos disminuye la reserva ovárica, nos puede dar una disfunción ovárica, entonces todo el impacto que esto tiene en el funcionamiento hormonal del ovario, ¿no? La osteoporosis, alteraciones cognitivas por la falta de estrógenos, la menopausa prematura, muchas veces la radioterapia, por ejemplo, en pacientes con cáncer de cuello, disfunciones sexuales, que son súper importantes, que exceden un poco la charla de hoy, pero me parece que es un aspecto re importante de la calidad de vida de los sobrevivientes. Y bueno, y estas cosas van llevando a efectos muy negativos, como son la depresión, la pérdida de identidad, las personas se dejan de sentir atractivas, alteraciones psicológicas. Si ustedes miran las publicaciones de sobrevivientes de cáncer en la infancia, muchos adultos sobrevivientes tienen obesidad, están más aislados, se sienten rechazados, tienen alteraciones sexuales, les cuesta mucho conseguir pareja. Entonces, la idea y el concepto es que nosotros nos tenemos que preocupar por la calidad de vida de los sobrevivientes. Y todos los trabajos científicos que analizan esto muestran que la infertilidad es uno de los aspectos más importantes de deterioro en la calidad de vida de las enfermedades oncológicas. Muchas veces nos pasa que los tratamientos oncológicos, cuando les hablamos de la potencial pérdida de la capacidad reproductiva, les cuesta un poco la adherencia al tratamiento, y esto también es muy importante, poder ofrecer un tratamiento de proteger su fertilidad, el paciente va más cómodo a recibir su tratamiento de quimioterapia.
Entonces se adhieren más al tratamiento, mejora la calidad de vida, y si bien a veces es difícil encarar esta charla y decirle a una persona joven, tenés cáncer, además el tratamiento te va a afectar tu futuro reproductivo, bueno, ahí le estamos hablando de que estamos pensando que se va a curar, y que creemos que es importante que proteja su fertilidad, porque pensamos que va a tener hijos en el futuro, y en realidad es como cambiar un poco la mirada de todo esto. Bueno, como les dije, no solamente las enfermedades oncológicas requieren tratamientos de protección de la fertilidad, hay otras enfermedades como las enfermedades autoinmunes, por ejemplo el lupus. Hay una complicación del lupus que es la nefritis lúpica, que también requiere tratamiento con agentes alquilantes, que son gonadotóxicos, por lo tanto también sería importante asesorar ese grupo de pacientes. Alteraciones en los cromosomas sexuales, el síndrome de Turner, que son pacientes que tienen un número de cromosomas distinto, y a estas chicas, cuando las diagnosticamos, cuando son bastante chicas, podemos hacerles tratamientos de preservación, porque estas son pacientes que tienen insuficiencia ovárica prematura muy jóvenes. Entonces, si nosotros las captamos a tiempo y les podemos guardar óvulos cuando son adolescentes, les damos una posibilidad. Lo mismo con el síndrome de Klinefelter en el caso de los varones, es un síndrome que tiene una frecuencia respetable, y que muchas veces se diagnostica en el hombre adulto cuando ya está intentando tener hijos y no lo logra. Si nosotros captamos a estos pacientes en los adolescentes, a veces les podemos ofrecer preservar semen, ya sea una muestra de semen que muchas veces no tiene espermatozoides, o hacer biopsias de testículo para sacar espermatozoides directamente del testículo. Entonces son enfermedades que también hay que tener presentes en cuanto al asesoramiento reproductivo. Luego hay enfermedades hematológicas que no son oncológicas, pero que requieren trasplantes, algunos tipos de anemias, que son la anemia de Fanconi, por ejemplo, pacientes adolescentes que se someten a esos tratamientos, pueden quedar con una infertilidad inmediata después del trasplante, son pacientes que hay que asesorar antes, y otras enfermedades benignas como la endometriosis o patología benigna de ovario, por ejemplo, si una mujer tiene un tumor de ovario que es benigno, pero le sacaron ese ovario, le queda uno solo, y tiene una recidiva de esa enfermedad, por más que sea benigna, si nosotros operamos 3 veces un solo ovario, probablemente nos estemos llevando en cada cirugía gran parte de su reserva ovárica. Entonces son pacientes que también tienen que ser asesorados. ¿Cómo hacemos el tratamiento de preservación? Simplemente para que tengan una idea, no es la idea centrarnos en esto, es una estimulación, lo que se llama ovárica, controlada, con hormonas, que son las mismas hormonas que las mujeres tenemos en el cuerpo, FSH, LH, y se da en una forma inyectable, como lo ven ahí en la foto, y ahí hacemos crecer varios folículos al mismo tiempo. Las mujeres, como ustedes ya saben, todos los meses reclutamos un grupo de folículos, crece uno solo, que es como el elegido, que va a liberar un óvulo para que, si hay un encuentro con el espermatozoide, se fertilice. En este caso, estimulamos los ovarios para que todos esos folículos antrales que fueron reclutados en los 3 meses previos crezcan, y ahí obtener bajo ecografía, con una aguja guiada por ecografía, aspirar todo ese líquido folicular de los folículos que fueron creciendo y obtener óvulos que van con el líquido folicular, este tubo de ensayo, y de ahí a un laboratorio de fecundación in vitro. Y ahí se terminó el tratamiento. Con respecto a la criopreservación de tejido ovárico, bueno, ¿para quién? Cuando nosotros no podemos estimular, por ejemplo, son a las niñas que no tienen todavía desarrollado el eje hipotálamo-hipófiso gonadal, no podemos ofrecerles tratamientos de guardar óvulos, no podemos estimularlas, por lo tanto, lo único que podemos ofrecerles es la preservación de tejido ovárico. Esto se hace en el mundo, de hecho hay una curva de aprendizaje muy linda, el primer nacimiento fue reportado en 2004, y ya hay más de 150 nacimientos reportados en la literatura científica, con muy buenos resultados. Esta técnica tiene una tasa de éxito de más o menos un 38%, que es bastante alta. De hecho, lo que se hace es sacar el ovario del cuerpo, que la paciente reciba su tratamiento, y cuando ésta quiera ser madre, reimplantarlo. Esto permite 2 cosas: recuperar la fertilidad, y además recuperar la función hormonal, que no es menor. Luego la mujer puede concebir espontáneamente si el ovario se coloca en el lugar donde estaba antes, en la fosita ovárica, por ejemplo, o someterse a un tratamiento de fecundación in vitro. En el caso de las niñas, solamente hay 2 casos reportados en la literatura científica de reimplantes de tejido que se sacó en la niñez, porque es tejido inmaduro.
Nosotros estamos actualmente con este gran desafío, en conjunto con Rebeca, Gabriel, Natalia Barrera, trabajando para estandarizar una técnica nuestra, porque si bien esta técnica de preservación de tejido ovárico no se considera experimental por la Sociedad Americana de Reproducción desde el año 2019, nosotros consideramos que para empezar a ofrecerlo a humanos tenemos que hacer nuestra propia curva de aprendizaje. Entonces presentamos un proyecto a la ANI, donde propusimos desarrollar la criopreservación de tejido ovárico con una tecnología que se llama vitrificación, que es una forma de congelarlo, para un modelo animal, y ver cómo nos va, y ver si efectivamente podemos estandarizar nuestra propia técnica, y luego empezar a ofrecerlo en humanos, en humanas. Bueno, me cambio de tema a algo que para mí es muy importante, que hace mucho que estoy como investigando y estudiándolo, que es la preservación de la fertilidad en personas transgénero. Mis dos obsesiones son la preservación de la fertilidad en pacientes oncológicos y también en personas trans. Y si ustedes miran, esto es de hace unos meses, pero la cantidad de publicaciones, si uno pone cáncer y fertilidad en PubMed, aparecen casi 9.000 publicaciones, y si uno pone transgénero y fertilidad aparecen menos de 200. Esto quiere decir que hay un montón de preguntas para hacer respecto a la fertilidad de personas trans, y bueno, y estamos en ese camino, y a mí me parece que es súper importante. Esta población ha empezado a ganar muchísima visibilidad, y por suerte cada vez menos discriminación, pero aún falta mucho camino por recorrer, y a mí me ocupa y me preocupa mucho el tema de la reproducción biológica de las personas trans. Entonces, primero que nada, contarles que es muy importante que reciban asesoramiento, que las personas trans pueden elegir múltiples tipos de transicionar, y que los que van a elegir una transición médica, o sea, la hormonización o una transición quirúrgica, les tenemos que hablar de la fertilidad, ¿sí? Y les tenemos que explicar cómo era antes. Por ejemplo, una mujer tenía que tener una relación sexual con un varón para tener un niño, y esto era la biología reproductiva de antes, pero no es la biología de hoy, lo que podemos ofrecerles hoy. Hoy necesitamos un óvulo, necesitamos un espermatozoide y necesitamos un útero para tener un bebé. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos también cuando hablamos con las personas trans, porque cuando hablamos a veces de los órganos reproductivos, bueno, hay que tener mucho cuidado, y nos parece que a veces hablar así, como disociar, ayuda y los hace sentir mucho más cómodos. La realidad es que son personas que siempre han estado muy discriminadas, que muchas veces no recurren a centros de salud porque ya recibieron demasiados malos tratos, o personas que no han querido recibirlos, también porque sabemos que la gran mayoría de personas trans en nuestro país está por debajo de la línea de pobreza, entonces no acceden, y muchas veces viven muy lejos de un centro de salud, y la realidad es que por suerte ahora se están generando centros de referencia, como bueno, por supuesto que está el del Hospital San Bois y otros lugares donde reciben personas trans y están más preparados sobre todo para no herir sentimientos y hablarles como corresponde, pero bueno, falta mucha preparación. Entonces lo más importante es saber y esto es muy importante a la hora de documentar esta información, saber que se discutió los riesgos de infertilidad, hablar de las opciones para preservar, hacer una derivación oportuna a un especialista en personas transgénero, y documentar, ¿no? Escribir en la historia. Bueno, tuvimos la conversación, hablamos de que existe cierto riesgo de infertilidad si recibe determinado tratamiento, hicimos la derivación y ponemos qué decisión tomó el paciente. Entonces, básicamente, un varón trans va a recibir testosterona, y la realidad es que no se sabe el impacto que tiene la testosterona en la función reproductiva futura. Hay algunos trabajos científicos que evaluaron la histología del tejido ovárico después de determinado tiempo de haber recibido testosterona. Hay algunas teorías de que los varones desarrollan como un ovario poliquístico, pero la realidad es que hay muchos que después logran el embarazo, si quieren embarazarse abandonando la testosterona. Y a mí me parece que esto es re importante. Cuando nosotros conocemos una persona, un varón trans, por ejemplo, para asesorar, les tenemos que preguntar qué quieren, qué se imaginan. Muchos nos van a decir que la paternidad biológica no les interesa, pero muchos nos van a decir que sí, eso es una realidad, y ahí les tenemos que hablar sobre las opciones. Nosotros podemos ofrecerles preservar óvulos a los varones trans,
Hoy en día hay algunos trabajos científicos que muestran que ni siquiera tienen que abandonar la testosterona para ser estimulados, lo cual es importante, porque el problema de los tratamientos de estimulación en varones trans es que muchas veces aumenta lo que antes se llamaba la disforia de género, o sea, todos esos síntomas hormonales que a ellos los incomodan mucho, los exacerban. Lo mismo con el embarazo, hay varones trans que no tolerarían gestar, pero hay otros que pueden hacerlo. De hecho, esta persona estuvo hace poco en un congreso de medicina reproductiva, tomó testosterona durante 20 años y la abandonó para embarazarse, porque si bien ya tenía hijos, pero mediante un proceso de adopción muy triste y doloroso, decidió pasar por la experiencia de gestar él mismo, con un buen resultado. Este es un trabajo interesante donde se estudió las tasas de embarazo en varones trans, se vio que de un grupo, yo no me acuerdo el número de inicio, pero 25 varones trans que habían logrado el embarazo luego de abandonar testosterona, de ese grupo 80% recuperaron las menstruaciones en los 6 meses, y el 20% se embarazaron incluso estando en amenorrea, o sea, sin haber recuperado las menstruaciones, 21 se embarazaron con sus propios óvulos, y los resultados obstétricos fueron buenos, exactamente iguales a personas que no recibieron testosterona. Y acá esto también es muy importante, que 1/3 de los embarazos fueron no planificados, a las personas trans también les tenemos que hablar de anticoncepción. Entonces, es importante hablar con estos pacientes de qué cambios van a sentir en su cuerpo, por la falta de testosterona, el aumento de estrógenos, tener personas que los contengan, porque muchas veces se deprimen, se angustian, tienen síntomas que no quieren tener, y bueno, la lactancia es posible, retrasa el reinicio de la testosterona, pero es posible. Con respecto a la parentalidad en personas trans, ¿qué pasa si las personas trans tienen hijos? El personal de salud muchas veces manifiesta que no van a ser hábiles para ser padres o madres, lo cual es absolutamente falso. Los estudios basados en encuestas sugieren que los padres trans se enfrentan a mucha discriminación, y que la adopción para personas trans también es súper dificultosa. Y todo esto para nosotros es súper importante, porque cuando alguien nos dice, no, yo no quiero preservar óvulos porque igual voy a adoptar, también tienen que saber que lamentablemente no va a ser fácil. Bueno, y por último me meto en un tema más controvertido, que ya desde ahora aclaro, porque acá hay muchísima gente, lo cual me pone contenta, pero que es, no es mi intención tomar una posición respecto a la subrogación uterina. Me parece que es un tema que está, que existe, que hay que poner sobre la mesa, y que está buenísimo que todos la pensemos, aunque no tengamos una posición clara al respecto. ¿Quiénes son candidatos a recurrir a un útero subrogado o una subrogación uterina? Lo que sí les pido, que ya que estamos aprovechando acá y somos muchos, tratemos de eliminar el término vientre de alquiler o subrogación de vientre. Esto es subrogación uterina, y así es como debería llamarse, porque me parece que es la forma más justa para los que están involucrados en esto. Se da y se ofrece a mujeres que no pueden gestar porque no tienen útero. Hay algunas patologías médicas que hacen que la mujer nazca sin útero, o porque tuvieron alguna enfermedad oncológica, cáncer de cuello, cáncer de útero, por lo cual el útero tuvo que ser removido del cuerpo. Enfermedades médicas, mujeres que tienen, no sé, 10 embarazos y 10 abortos, y que no pueden gestar, a veces ni siquiera se sabe la causa. Otra población que podría recurrir a la subrogación uterina son los hombres solos, los hombres que no tienen pareja, o las parejas de varones. Cuando nosotros hablamos de subrogación hay una controversia impresionante y hay mucha pelea, que por supuesto que no es mi intención, y están los que defienden la subrogación diciendo que es un avance de la ciencia que ayuda a parejas infértiles o personas que no son parejas a tener hijos, cuando si no sería imposible, biológicamente imposible. Y luego está el grupo de personas que piensa que es antiético, que es explotación de la mujer, que es un abuso contra el cuerpo de la mujer, que es un tráfico de mujeres y de niños, y que debería ser considerado un crimen y debería ser abolido y prohibido. ¿No? No sé si ustedes saben, por ejemplo, lo que pasaba en India hasta hace muy poquito. Es verdad, había cientos o miles de mujeres donde se hacía subrogación uterina, la gente recurría a India para hacerlo, las llevaban a unos hoteles durante todo el embarazo, aisladas de su familia, les pagaban probablemente muy poco. Era una cosa que no tenía ningún tipo de regulación legal, no había ningún tipo de protección para estas mujeres.
acá me quedó un poco torcido el cuadro, pero me parece que es importante que sepan que nosotros tenemos una ley de reproducción asistida en nuestro país, la ley 19.167, que está, la pueden googlear, es una ley cortita que es fácil de leer, y que hay un capítulo sobre la subrogación uterina, donde dice que estará permitida únicamente en la situación de una mujer cuyo útero no pueda gestar su embarazo por enfermedades genéticas o adquiridas, quien podrá acordar con un familiar suyo de segundo grado de consanguinidad o de su pareja la implantación y gestación de un embrión propio. Y acá los invito de nuevo, no me voy a meter en qué pienso yo o qué piensan ustedes, pero los invito a pensar un poco esta ley y a pensar cómo sería si uno de nosotros tiene que gestar el embarazo de nuestra hermana, cómo sería decirle que no, qué pasa cuando la mujer no tiene hermanas o no tiene cuñadas, queda por fuera, y la limitación de quiénes pueden acceder a la subrogación uterina. Me parece que es interesante pensarlo para que cada uno haga el ejercicio, porque siempre está bueno pensar en cosas de la vida. Hay una mujer que a mí me gusta mucho, que ahora voy a ver el nombre abajo porque no me lo acuerdo, pero ella propone mirar la subrogación desde una perspectiva de derechos humanos, donde primero hay que pensar en los derechos de los niños, que es lo más importante, que tienen derecho a conocer sus orígenes y que tienen derecho a ser protegidos, de la gestante, por supuesto, de la persona que va a gestar el embarazo, y por último, de los padres o de los padres que quieren ser padres. Se llama Paula Gerber, y pueden escuchar una charla TED de ella en YouTube o leer su libro sobre subrogación, que es súper interesante. Yo lo que propongo pensar, que me parece que está bueno, es que hay diferencias fisiológicas y anatómicas entre mujeres y varones, que hoy en Uruguay esto es posible. Hoy en Uruguay una mujer que no tiene pareja o una pareja de mujeres recurre a un médico en su mutualista y tiene cobertura para hacerse una inseminación con semen donado en un régimen de copagos, pero tiene la cobertura y además está amparada por la ley para tener un hijo con su pareja mujer o ella sola. Esto no es posible en Uruguay. Los varones no pueden tener hijos biológicos, si tienen una pareja varón o si están solos y quieren tener un hijo igual. Nada, no lo quiero discutir, pero simplemente me parece que está bueno para pensar. Y por último, la última técnica de reproducción asistida, médicamente asistida, que no se utiliza con el objetivo, o sea, no se utiliza en pacientes solamente infértiles, es el estudio genético preimplantatorio. Hay personas que son portadoras de enfermedades genéticas, por ejemplo, la mutación BRCA1 del cáncer de mama o BRCA2, que predisponen a enfermedades oncológicas en el futuro, por ejemplo, la mutación de la fibrosis quística, un montón de enfermedades genéticas que nosotros podemos saber que somos portadores y que no queremos transmitirle a nuestros hijos. Estas personas tienen la posibilidad de someterse a una fecundación in vitro. Esto que marco acá es un comunicado del Comité de Ética de la Sociedad Americana de Reproducción, que en 2018 dice que el estudio genético preimplantatorio está permitido para personas que saben que tienen una condición que puede ser grave, que no puede ser tratada una vez de nacida la persona y que puede manifestarse también en la vida adulta. ¿Por qué aclara esto? Porque antes estos tratamientos se usaban en personas que podían manifestar su enfermedad en la infancia, y ahora se avala que, bueno, si yo, por ejemplo, tengo una mutación BRCA1, tengo cáncer de mama a los 35 años, tengo 3 hermanas que se murieron de cáncer de mama, mi madre se murió a los 30, bueno, yo no quiero tener un hijo con esa mutación, aunque se vaya a manifestar en la vida adulta. Para lograr esto lo que se hace es una fecundación in vitro, obtener óvulos de una mujer y fertilizarlos con espermatozoides de su pareja o de un donante, crear un embrión que se da una vez que el óvulo se fertiliza, se forma el cigoto, luego embrión de día 1, 2, 3, 4, y cuando llega al embrión de día 5, que es esta imagen que ustedes ven acá, que tiene las células por fuera, que es el trofoectodermo, y el macizo celular interno, que es la parte de adentro, que es lo que va a ser en el futuro el bebé, el trofoectodermo es lo que va a ser la placenta, se biopsian células de acá afuera, que es el trofoectodermo, y se mandan a estudiar. Y ahí podemos identificar si hay embriones que tienen o que no tienen esta mutación. Y seleccionar los embriones que no tienen la mutación. Ustedes me pueden decir, no, pero esto es selección antinatural, o no sé. Por supuesto que
Hoy no está regulado en Uruguay que nosotros podamos recurrir a esta técnica para seleccionar sexo de nuestros hijos, por ejemplo. Depende de la bioética de cada médico, de cada clínica de reproducción asistida en nuestro país. Yo lo que creo es que esto habría que regularlo, habría que financiarlo, porque hoy no tiene cobertura a través de la ley del Fondo Nacional de Recursos, por lo tanto las mujeres o varones que quieran recurrir a los estudios genéticos preimplantatorios y no tienen dinero, no lo pueden hacer. Pero creo que habría que regularlo para que sea solamente por causas, para evitar patologías, y eso se puede hacer. Hay casos, no en Uruguay, pero en Estados Unidos, por ejemplo, de personas que recurrieron a estos tratamientos para generar patologías, lo cual espero que en Uruguay no pase. Bueno, ¿qué pasa con los costos de todos estos tratamientos que hablamos? Hoy, si bien está vigente la ley 19.167, es una ley que está incompleta, que no ofrece cobertura de los tratamientos de preservación de fertilidad para pacientes oncológicos, para pacientes con enfermedades médicas, para hacer estudios genéticos preimplantatorios para evitar enfermedades terribles en la infancia o en la vida adulta, que además altísimos, entonces es algo que también está bueno para pensar en las cosas que quedaron por fuera de la normativa de la cobertura de la ley. Por último les dejo 2 mensajes, que es que antes para este grupo, solo los que podían pagarlo, si tenían una infertilidad, podían tener una familia. Es una ley con un sistema de copagos, si la pareja tiene ingresos menores a 40.000 pesos, la cobertura es total, pero aún hay cosas para mejorar y siempre nosotros estamos obligados a asesorar a todos los pacientes. La desigualdad no se combate con desinformación, entonces siempre tenemos que contarles cuál es la tecnología que tenemos disponible en nuestro país, qué les podemos ofrecer, y bueno, tratar de ayudarlos a que accedan de alguna manera. Y lo mismo, ¿no? Si yo conozco, entiendo cómo funciona, sé lo que pienso, ahí es recién cuando yo puedo decidir qué es lo que quiero para mi futuro. Bueno, eso era todo. Muchas gracias, Ana. Precioso, muy interesante, y bueno, está abierta la discusión, a ver qué opinan los estudiantes o qué preguntas quieren hacernos, o hacerle más bien a Dana, porque los demás no sé si podremos contribuir demasiado. No sé si tienen alguna... Hay una chica que se llama Romina que levantó la mano. Dale, Romina, pregunte. Hola, sí, no sé si se me escucha. Perfecto. Sí, perfecto. Está, bárbaro. A mí me quedaron en realidad 3 dudas. Con respecto, porque las fui anotando. Con respecto a lo de que congelaban el ovario de la niña, eso no Yo no escucho bien, no sé si ustedes escuchan o no. Se cortó. Se fue. Capaz que escribilo en el chat. Ahí va. Se me fue o sea, se escuchaba perfecto y de golpe... Hola. Ahí se me cortó, perdón, porque me moví y tenía el wifi y se ve que se me perdió el wifi. Ahí se me escucha bien. Sí, perfecto. Ahora sí. Perdón, mi duda, una de ellas era que en el caso de que le sacaban el ovario a la niña para congelarlo, ¿no altera de ninguna forma el útero el no tener el ovario? Bueno, no, el útero no, son órganos independientes, ¿no? Para gestar necesitamos un útero, pero necesitamos para embarazarnos los ovarios, porque son los que producen los óvulos. Lo que está buenísimo de lo que preguntás, que yo no lo puse acá para no excederme de información, es ¿qué pasa si yo, por ejemplo, una paciente tiene un riesgo bajo de infertilidad y le saco un ovario? Quizás le estoy haciendo daño, ¿no? Porque le estoy sacando un ovario y va a tener limitada su posibilidad reproductiva por tener un ovario solo. La realidad son 2 cosas. Si una mujer que tiene un ovario solo no tiene el 50% de posibilidades de reproducirse, la realidad es que el otro ovario como que compensa, entonces no sería tanto el daño, pero está estipulado en los criterios de aceptabilidad para hacer este tratamiento de sacar un ovario, que es solo en las pacientes que tienen
alto riesgo de toxicidad por el tratamiento. Entonces, ¿a qué pacientes les voy a ofrecer sacarle un ovario entero porque va a recibir un tratamiento? A las que van a recibir un trasplante, a las que van a recibir radioterapia encefálica o irradiación corporal total, a las que van a recibir dosis muy altas de ciclofosfamida, de los agentes alquilantes estos que hablábamos. O sea, el riesgo de infertilidad tiene que ser mayor del 80% para que yo le pueda ofrecer a una paciente la preservación del tejido ovárico. Porque sé que ahí le voy a estar ofreciendo un beneficio y no haciéndole un daño. Está bárbara la pregunta. Claro, bien, muchas gracias. Y tengo otra consulta más. En cuanto a la ley que hablábamos de fertilidad, las mujeres trans o en el caso de mujeres gay, o sea, lesbianas, no pueden acceder, ¿no? Porque en realidad, ¿cómo hacemos para confirmar que ellas en realidad son infértiles? No se sabe. Porque No, bueno, sí, está buenísimo lo que decís. La ley es verdad que habla como aplicación de la ley como principal tratamiento de la infertilidad, pero contempla a las mujeres, las parejas de mujeres y las mujeres sin pareja. La ley las contempla y tienen cobertura a través de la ley y a través del Fondo Nacional de Recursos. bien, muchas gracias. No, de nada. Perdón, eso que decías es solo para mujeres, no para parejas gays, ponele, no sucede. Varones, parejas de varones, decís. Sí, No, es lo que hablábamos justamente, que los varones hoy, no una tienen pareja de cobertura. varones no tiene posibilidad de tener un hijo biológico en nuestro país. Claro. Bien. María Perdón, y me Silvina y quedo- Rocío tienen dudas. María Silvina primero, creo que fue la que levantó primero. Vika. Gracias. Vale. Sí, en realidad tengo dos dudas y es como más a título personal. Por ejemplo, yo que tomo medicación, tomo estatinas, que bueno, que alteran la producción de hormonas femeninas. ¿Se sabe eso si el consumo a largo plazo altera, bueno, en el momento que quieras concebir? Y la otra duda es, que esto es como más general, si hay algún estudio que se pueda realizar para saber si se puede procrear o no, porque en definitiva uno pasa mucho tiempo usando métodos y que no quiere, bueno, pero llega el momento y en ese momento se da cuenta de que no puede quedar embarazada por algún motivo u otro y recién ahí se detecta algún tipo de problema. Si hay como algún estudio previo a eso. Está buenísimo lo que preguntas. Con respecto a las estatinas, yo no sé, no he leído nunca un trabajo que hable de que las estatinas pueden comprometer el futuro reproductivo, probablemente tengas que abandonarlas un tiempo antes de buscar embarazo, pero lo podemos revisar, sin duda. Capaz que hay algo publicado que se me escapa. Con lo otro, más o menos es así. ¿Qué pasa con una mujer que, porque hay que ser como súper cuidadoso en cuanto a lo que nosotros tenemos que hacer, yo por ejemplo como ginecóloga, es asesorar, tenemos un compromiso en la consulta ginecológica general. Si yo tengo pacientes que tienen 30 años y no tienen planes de tener familia, es mi trabajo también preguntarles, bueno, ¿en qué estás? ¿Tenés pareja? ¿No tenés pareja? ¿Qué planes tenés para tu futuro? Con mucho respeto, hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Yo no le puedo decir a nadie, che, ¿cuándo vas a tener un hijo? Eso es una guarangada y no puede pasar, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros tenemos que informar, porque todo esto que yo les estoy contando, hay cientos de miles de mujeres que yo estoy convencida que no tienen ni idea de que las mujeres tenemos una reserva ovárica que es limitada, que eso con el tiempo va disminuyendo, entonces obvio que hay que saberlo. Después hay que, yo no me gusta eso de incentivar, hay un tema muy de marketing, de conocer tu reserva ovárica, postergar tu maternidad tranquila, que te guardo los óvulos y después los venís a buscar cuando quieras. A mí eso me parece un horror, me parece una falta de ética brutal. Entonces, es verdad, ¿quién puede estudiar en qué situación está en cuanto a su reserva ovárica? El que quiere. Nosotros tenemos que informar y la gente tiene que saber que la reserva ovárica disminuye con el tiempo. Luego, ¿quién tiene que estudiarse para saber qué reserva ovárica tiene? La mujer que quiera, ¿no? Entonces, si yo veo una mujer de 35 años que está en pareja y me dice, no, estamos viendo, queremos viajar 4 años más y después vemos, bueno, capaz que ahí le digo, tenés esto presente, por supuesto que si querés viajar toda tu vida, sos libre de hacerlo, pero está bueno que lo sepas.
métodos para conocer nuestra reserva ovárica, que no es lo mismo que para conocer nuestra fertilidad, hay. Son dos. Uno es la hormona antimülleriana, que es una hormona que producen las células de la granulosa del ovario, que nos habla del tiempo que nos queda, ¿no? Del número de óvulos que tenemos más o menos. O sea, si es un valor mayor a 1, nos quedamos tranquilos de que es una reserva ovárica aceptable, y luego está el recuento de folículos centrales, que se hace por ecografía, que es hacer una ecografía los primeros días del ciclo, entre el día 3 y el día 5, para ver cuántos folículos hay disponibles en el ovario, una ecografía vaginal. Eso nos da un panorama de cómo estamos parados en ese momento, ¿no? El tema es qué hacemos con esa información. Porque yo puedo ver a una paciente y me dice, no, yo quiero saber qué reserva ovárica tengo, porque si estoy bien me quedo tranquila, y si estoy mal, congelo. Y eso es todo lo contrario a lo que nosotros tenemos que hacer, porque si está mal, ya va a poder congelar muy poquito, y lo que yo le voy a poder ofrecer con lo que ella congele, probablemente sea muy poquito, o va a tener que someterse a muchos ciclos de estimulación. Y si está bien, hay que ver qué quiere hacer esa persona. Si quiere guardar, probablemente sea un muy buen momento para guardar, porque va a poder guardar unos cuantos óvulos. Y si quiere decirme, bueno, ahora que sé que estoy bien, voy a esperar 5 años más, capaz que en 5 años cuando venga no tiene nada. Y después, por último, mencionar que el tema de la reserva ovárica es un tema de tiempo, ¿no? Si yo le estudio la reserva ovárica a una mujer y la tiene muy comprometida, bueno, yo pienso que sería bueno que tenga los hijos rápido en el caso de que quiera y pueda, ¿no? Y que si no, intente hacer un tratamiento de preservación. Pero yo no sé qué reserva ovárica tienen las mujeres que se embarazan en casa. O sea, es importante saber que una mujer que quiere embarazarse ya tenga que estudiarse la reserva ovárica. Eso no es así, a no ser que le esté costando lograr el embarazo. Entonces, me parece que hay que tener cuidado con la información que brindamos y pensar qué es lo que queremos hacer con la información que tenemos. No sé si contesté tu pregunta o no. Sí, perfecto, clarísimo, muchas gracias. Ahora Rocío y después Adoración. Yo dirijo un poco, pero si quieren pregunten o escriban. Dale, Sí, yo tengo una consulta. Espera, Rocío, y después hablas tú, ¿tá? Bueno. Dale, Rocío, pregunte. Dale, genial, gracias. Que hoy habíamos hablado de lo de el hombre trans que había tenido un hijo, que era cuestión de dejar la testosterona por un tiempo y ya era capaz. Ahora, ¿qué pasa si una mujer trans quiere tener un hijo? ¿Va a ser capaz de, por el tema de útero y todas esas cosas? Mismo tampoco nació con ovarios, no sé si se entiende la pregunta, pero Obvio. deben haber mujeres trans que quieren pasar por ese proceso. Totalmente. Es la misma situación. Yo puse el ejemplo de los varones trans porque soy ginecóloga y es lo que veo. Pero las mujeres trans, lo mismo. O sea, antes de recibir su tratamiento con estrógenos, hay que asesorarlas, hay que hablar de las posibilidades que, de nuevo, eso que decís vos de dejan la testosterona y se embarazan, no es tan así. O sea, hay trabajos científicos que muestran que sí es posible, pero hay personas que les cuesta, y ya te digo, hay trabajos hechos en análisis histológicos de los tejidos de varones trans donde se ven alteraciones, pero es una posibilidad. Con las mujeres trans es lo mismo, y antes de recibir los estrógenos hay que asesorarlos en la posibilidad de guardar muestras de semen. Y además, no nos olvidemos que muchos de ustedes ya deben saber, y otros no, que la identidad de género no tiene nada que ver con la orientación sexual. Entonces, bueno, ¿cómo es la orientación sexual de esa persona? ¿Qué prácticas sexuales realiza? ¿Es una posibilidad que esa mujer trans embarace a alguien o no? ¿Es necesario sí o sí que guarde muestras de semen, o estaría dispuesta a si tiene una pareja mujer, tener un embarazo espontáneo? Todo eso es como súper complejo, y por eso además a mí me encanta estudiarlo, porque me encanta ser respetuosa con las personas, y para ser respetuosa con las personas trans hay que estudiar mucho. Muchas gracias. Bueno, creo que Darwin y Adoración quieren hacer preguntas, así que alguno de ellos que largue primero. Perdón, no, porque en realidad creo que no te contesté. El impacto de los estrógenos en la fertilidad futura de la mujer trans es desconocido también, por eso puse todos esos signos de interrogación. O sea, hay trabajos que muestran que sí puede disminuir la calidad espermática, y hay trabajos que muestran que no. Entonces es controvertido, y por eso es que sí o sí las tenemos que asesorar para una eventual preservación antes de la hormonización. ¿tá? Ni que hablar si se van a someter a una cirugía
esterilizante, ¿no? Si se van a cambiar de sexo físicamente, antes, si quieren tener hijos biológicos, tienen que preservar, eso ni que hablar. Perdón. Buenísimo. Adoración y después Darwin. Y después hay una pregunta en el chat que está buena. Todas las preguntas están buenas, pero bueno. Buenas. Dale. Nada, yo quería hacer como una pregunta más bien de la primera parte de la charla que diste, que era que habíamos visto ahí que, bueno, que el declinar era marcado, o sea, del problema, digamos, que podía traer en los óvulos a partir de los 30, que 1 en 1000 aproximadamente de los hijos de esa mujer podían llegar a tener síndrome de Down, y que a partir de los 45 eso era más marcado. Y yo hace un tiempo que tengo como interés en saber si es realmente solo un tema del óvulo de la mujer que está, digamos, hace más tiempo, porque ya sabemos que se generan en el útero, cuando la mujer aún está en el útero, y quería saber si alguno de ustedes había leído algún artículo convincente acerca de si los espermatozoides también de un hombre que ya tiene más edad, digamos, podían influir en el síndrome de Down también, porque yo no he encontrado estudios que concluyan, digamos, convincentemente sobre el tema. Bien, la realidad es que está buenísima la pregunta, porque la mujer está muy cargada en la culpabilidad de las enfermedades genéticas y las causas de aborto por el envejecimiento de los óvulos. Es real que el impacto en la edad de la mujer es mucho mayor al impacto de la edad en el varón. La edad del varón empieza a impactar mucho más después de los 50 años, que en el caso de la mujer. En el caso del síndrome de Down, habría que revisarlo, como vos decís. Yo no sé exactamente cuánto rol puede tener la genética de los espermatozoides. Habitualmente está vinculado más a la edad de la mujer. Y hasta donde yo sé también, no es que el espermatozoide no pueda atraer cromosomopatías, pero no están tan vinculadas a la edad del hombre, sino que son mucho menores. Hay estudios para saber de dónde sale la trisomía, y casi siempre es de los cromosomas femeninos. Sí hay algunas enfermedades que están asociadas a la edad del hombre, pero tienen que ver más con una predisposición a la esquizofrenia y ese tipo de cosas en los niños. Pero las cromosomopatías, hasta donde yo sé, no. No. Y después Darwin tenía una pregunta, no sé si está contestado lo de adoración. Sí, muchas gracias. Darwin. Hola. Dale. Yo tenía dos preguntas, que una de las preguntas la acaban de hacer en el chat, Ivana Correa, que una era, o sea, como dice ella ahí en la pregunta, que por ejemplo los anticonceptivos orales, o sea, es probado que en realidad hay un efecto sobre la fertilidad en la mujer, o sea, o es en determinados casos, depende de cada mujer, depende del anticonceptivo, o en qué se basa, digamos, eso. Y después, por otro lado, es una pregunta que en realidad capaz que me la puede contestar, o sea, buscando información, pero ¿por qué en determinados casos, de determinadas mujeres que han recurrido a la fertilización, luego de haber quedado embarazada por primera vez, generalmente, o sea, quedan embarazadas naturalmente, o sea, en determinados casos? ¿Eso es por algún factor hormonal que pasa durante el primer embarazo, o en qué sería? No, eso no es muy así. Generalmente no, puede pasar. Puede Claro, pasar de una o sea, mujer. capaz que puntualmente en algunos casos, algunas mujeres, ¿por qué pasa que después del primer embarazo, o sea, quedan embarazadas naturalmente? Capaz que generalmente lo exageré. No, está bien, pero a veces son como esos mitos que circulan, ¿no? Hay una cosa que me parece que puede venir vinculada a tu pregunta, que me parece que está bueno aclararla también. Hay trabajos científicos bastante recientes de gente que es muy seria, donde se publicó que no hay ningún tipo de vínculo entre el estrés y la infertilidad. Y a mí me parece que eso está buenísimo, porque todos habremos escuchado a alguien que dice: no te preocupes, cuando te relajes y te vayas de vacaciones te vas a embarazar, y eso es un gran disparate y no hay que hacerlo, porque no es así, porque
persona o la pareja que está buscando embarazo y no lo logra va a sufrir, y eso es inevitable, y no le tenemos que sumar la culpa de que además porque está sufriendo es que no se embaraza. Entonces, el estrés o el sufrimiento no da infertilidad. Hay una causa de esterilidad que no es menor, que creo que es como el 15% de los casos de infertilidad, que es la esterilidad sin causa aparente, se llama así. Son varones y mujeres que se les hace todos los estudios vinculados a aspectos reproductivos y están bien, y no se encuentra la causa de por qué no se embarazan. Entonces esas personas que después terminan recurriendo a un tratamiento de reproducción asistida de baja o alta complejidad, a veces pueden lograr el embarazo en casa. O por ejemplo, mujeres con ovario poliquístico, que les cuesta muchísimo embarazarse, logran el embarazo y luego por medidas higiénico-dietéticas o hábitos mejoran su enfermedad y ahí logran el embarazo en casa. Pero habitualmente es porque era algo que era corregible y lo corrigieron después. No es lo más frecuente que parejas que tienen que recurrir a tratamientos de reproducción luego después se embaracen solas, no es algo que vemos todos los días, pero es verdad que puede pasar, ¿no? Y ni que hablar parejas que están se sometieron durante mucho tiempo a tratamientos de fecundación in vitro y no lo han logrado, y después lo logran en casa, eso también se puede ver, pero también no es lo más frecuente. Después, Ahí va, perfecto. ¿el consumo prolongado de anticonceptivos orales un factor que reduzca la fertilidad? No. No es así. Lo que sí es verdad, y me parece que está bueno para que ustedes lo sepan, es esto, no sé si Rebe estás por ahí, no me voy a poner yo a hablar de foliculogénesis, porque sería una vergüenza, pero no importa. Les comento que es un proceso que dura más o menos 3 meses. Entonces, si una mujer toma anticonceptivos hace 10 años y va a estudiarse su reserva ovárica, es muy probable que esa reserva ovárica esté falseada en menos. Eso porque los anticonceptivos inhiben todo ese proceso. Entonces, si vamos a estudiar la reserva ovárica de una mujer que toma anticonceptivos hace muchos años, lo ideal sería pedirles que lo suspenda durante por lo menos 3 meses para estudiarle su reserva ovárica. ¿Tá? Eso me parece que es importante que sepan, pero no hay ningún trabajo científico que diga que por tomar anticonceptivos la mujer tiene mayores tasas de infertilidad. Y luego acá hay otra pregunta respecto a qué se hace con los embriones que se estudian y detectan alteraciones que pueden ser incompatibles con la vida o desarrollan una patología. Bueno, si tienen otra hora, hablamos. Nada, es un tema re importante. Primero, hay un vacío legal y bioético respecto a esto. ¿Tá? Si yo, por ejemplo, le hago una fecundación, me está pasando ahora, un caso real, le estoy haciendo una fecundación in vitro a una pareja que ella tiene una mutación BRCA1. En realidad, ella también tiene una esterilidad, se está haciendo el tratamiento porque no puede quedar embarazada. A ella no le molestaría tener un hijo con esa mutación, y a mí sí. Entonces, ¿qué pasa si todos los embriones que tiene, si es un embrión que tiene una patología incompatible con la vida, no hay mucha discusión, no lo vamos a transferir, a no ser que si la paciente manifiesta, yo quiero que me lo transfieran, bueno, yo creo que ahí el médico tiene derecho a decir, a negarse, y bueno, puede ser derivada a otro médico, o bueno, o se puede elevar a un comité de ética que evalúe a ver cómo se resuelve esa situación, pero ni que hablar que la que debería poder decidir es la mujer. ¿Qué pasa si yo le estoy haciendo un tratamiento a una persona que le estoy buscando una mutación que quiero evitarle y todos los embriones que tienen esa mutación? ¿Y qué hacemos? Bueno, ahí hay que ver un poco qué quiere hacer la persona. Si ella se lo quiere transferir igual, hay que ver si el médico quiere acompañarla en ese camino. No es lo mismo embarazarse espontáneamente de un embrión, feto, niño que tenga un síndrome de Lynch, por ejemplo, que predispone a enfermedades oncológicas de todo tipo, que yo sé que tengo un embrión que está disponible y que si no se lo transfiero no se embarace, si se lo transfiero va a tener un niño que yo ya sé que tiene esa enfermedad. Es un terreno bioético súper interesante, donde hay bastantes trabajos publicados que son interesantes, pero no hay una ley que diga se lo tenés que transferir, no se lo tenés que transferir. Ella tiene esa información y luego tiene que decidir qué quiere hacer con esa información, y luego el médico tiene que decidir si acompaña o no. Entonces sí quedó claro. Perdón que no podía activar el audio, sí, muy claro, gracias. Y acá esta pregunta es buenísima.
Anticonceptivos, el uso guarda de alguna forma los folículos, no, por favor, no, hay ginecólogos recontra famosos que dicen esto, no. Los anticonceptivos no hacen que la mujer cuide el declinar de su fertilidad, para nada. Para nada. O sea, la mujer puede tomar anticonceptivos 20 años, que el declinar de la reserva ovárica va a seguir haciendo su camino. Y lo contrario, que también se decía en una época que la superovulación podía disminuir la vida reproductiva de la mujer por los tratamientos, ¿eso está demostrado? Bueno, la superovulación, decís, o sea, los tratamientos de... Los tratamientos, había gente, en una época que se hacían muchos tratamientos, ahora eso en general no se hace, si no tienen éxito después de un par de tratamientos, en general... No, a mí lo que me preocupa un poco, que no me metí en ese terreno, pero es el tema de, vieron que los tratamientos con gametos donados están contemplados en la ley, ¿no? Las mujeres menores de 40 años que tienen una esterilidad, que tienen una reserva ovárica súper comprometida y no logran el embarazo con sus propios óvulos, pueden recurrir a tratamientos con gametos donados. ¿Qué pasa con las donantes? Las donantes pueden donar hasta 5 veces en su vida y 3 veces en un año. Y a mí a veces me genera un poco de dudas qué pasa con la donación 5 veces, donar 30 óvulos, no sé, me hace un poco de ruido. Pero la verdad es que tampoco lo he revisado tanto. Y en general son mujeres con buena reserva ovárica, por lo que esto no debería impactar tanto, estamos hablando de no tantos óvulos los que se obtienen en todos los ciclos. Entonces, no sé. Dana, en modelos animales lo que se ha visto es que al hacer una estimulación prolongada lo que estás metiendo es FSH, y más que terminar con la reserva ovárica, lo que hace es rescatar aquellos folículos que no habían llegado a los niveles que se precisaban para llegar a la ovulación, y entonces lo que haces es rescatar folículos que normalmente se iban a perder durante el ciclo. Entonces, si son estimulaciones puntuales, se habla más de un rescate que de una terminación de la reserva ovárica. Si fueran multiplicados por muchas veces, ahí habría que evaluar un poco, pero en este caso, o sea, cuando se hace una estimulación a una mujer para obtener más ovocitos, normalmente lo que se hace es rescatar a aquellos que normalmente se perderían. Sí. Sobre todo se ha visto en modelos animales, ¿no? No, y me parece que tiene pila de sentido, porque de hecho las mujeres reclutamos un montón de folículos centrales por mes, por ejemplo, capaz que tenemos 10, y uno va a ser el que va a ser el elegido. Eso tiene un montón de sentido. A mí me hace más ruido, pero la verdad es que no sé si es así con las donantes, porque a veces... Yo por suerte no lo he visto personalmente, pero hay mujeres que en un ciclo se obtienen 60 óvulos. Y ahí me da un poco de dudas. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo tengo una duda de lo que estabas hablando, o sea, menos mal que no hice la pregunta, pero o sea, yo te la iba a hacer, eso de si al tomar anticonceptivos, o sea, porque me lo pregunté en un momento, yo hace tiempo, en realidad, no sé si fue que no busqué o no encontré una respuesta en Google porque no sabía dónde más buscar, pero entonces, en ese caso, o sea, se reclutan igual los folículos centrales y no se ovula, es esa la diferencia, o sea, degeneran todos, ¿no? No hay ovulación, pero Claro. los folículos van a la atresia como van todos los meses. Claro, pero serían todos, no sé. Me alegro que hayan hecho esta pregunta, porque yo he escuchado, ya les dije, autoridades máximas de la ginecología decir que tomen anticonceptivos para proteger la fertilidad. Así que está buenísimo que ustedes ya de jóvenes lo sepan. Sí, bien. Bárbaro, era eso en realidad. ¿Alguien más? Si no, vamos a agradecer a Dana. Fue súper interesante, creo que estamos todos de acuerdo. Los comentarios han sido todos muy positivos y la verdad que está bueno, no sé, contar con profesionales que tienen toda la experiencia en el trabajo en estas áreas para también de alguna manera poner un poco más en tierra lo que estamos tratando de aprender, las bases fisiológicas, biológicas, de
de los fenómenos que a la larga vamos a estar viendo en la práctica cuando seamos médicos, ¿no? No sé si alguno de los compañeros del departamento quiere comentar algo. Gabriel, Pata, Rebe estuvo comentando, Clarita, no sé. No, hay una pregunta más en el chat. Dale. Sí. Si hay un límite de folículos por vez para donar, lo que pasa es que eso no se controla, o sea, a las pacientes, a las donantes, yo no trabajo como trabajo solo en esto, no trabajo con donantes, entonces, pero básicamente se las estimula, y como van a donar, y muchas veces, si se meten un poco en la ley del fondo, se puede usar una donante para 2 receptoras, el objetivo es obtener la mayor cantidad de óvulos posible, entonces muchas veces se les dan dosis muy altas de gonadotrofinas para obtener la mayoría, pero no es que haya un límite de número, lo que hay un límite es lo que les contaba, 3 veces en el año y 5 veces en la vida, pero luego se van a obtener el número de óvulos que se obtenga, que la mujer rinda en esa estimulación, ¿no? No es que haya un límite en el número. Si vos me preguntás, ¿está bien sacarle 60 óvulos a una mujer? Yo te digo que no, que me parece que hubo ahí que esa dosis estuvo un poco alta, porque esa mujer tiene un riesgo de hiperestimulación hormonal, y bueno, me parece que ahí estamos jugando un poco con otras cosas, pero no me quiero meter en ese terreno. Hay otra pregunta ahí en el chat, la vi ahora, ¿no? Sí, acá dice, lo del conteo de folículos simplemente por cierta causa se pide. Esa es la primera vez que escucho hablar de eso. Bueno, eso, las mujeres que quieren saber dónde están paradas respecto a la situación de su reserva ovárica, si yo me pasa mucho, quiero saber mi reserva ovárica porque quiero saber. Como decíamos, es importante saber qué vamos a hacer con esa información, pero sí, es una de las 2 herramientas que tenemos para conocer la reserva ovárica de una mujer. El recuento de folículos centrales en día 3 a día 5, y la hormona antimuleriana. Se pide, sí. Me interesa esta área de trabajo en Uruguay, ¿cuál es el camino? Bueno, dentro del área básica, acercarnos al Laboratorio de Biología de Reproducción de la Facultad de Medicina, como hice yo, y en medicina, en general la gente que trabaja en reproducción, hay ginecólogos, que después, lamentablemente aún, no sé si lo vamos a hacer en algún momento, no hay formación, no hay diplomatura ni maestría en reproducción en Uruguay, o sea, para el que quiera realmente formarse en nuestro país. Hay muchos cursos que se pueden hacer en el exterior online, no se puede. Yo me fui, pero por una circunstancia de la vida personal, no me fui específicamente para hacer eso. Pero sí, hay áreas. Y después hay endocrinólogos que también trabajan en medicina reproductiva, y luego está la andrología, ¿no? Por ejemplo, como especialidad aislada o dentro de la urología también. En fin. Bueno, no sé, yo quería simplemente felicitar a Dana y a Rosana y al equipo por proponer esta conferencia. Creo que es un tema bien importante, que la fertilidad es algo que uno lo da por descontado y de manera muy clásica, aunque estemos en una sociedad donde las cosas están cambiando, y el planteo que hizo Dana del tema me pareció súper acertado y súper indicado para los muchachos que están empezando en estos cursos, que son cosas que hay que empezar a tener en cuenta. Simplemente eso. Me alegro que hayan venido tantos a la conferencia. Y gracias, Dana, por tu presentación. Gracias a vos, Patricia, por todo. Bueno, chicos, va a quedar filmada, la voy a subir para los que no pudieron entrar. Y muchas gracias a todos por participar, por las preguntas. Y bueno, la seguiremos con otros temas controvertidos. Yo para terminar le quiero mandar un beso a mi amiga personal, Lucía Monzón, que está ahí. Otro, te mando. Con Lucía somos amigas desde el primer año de facultad, y bueno, nada, me encanta verte ahí. A mí también. Y Dana, la verdad que no sé si dijo mucho, pero a nosotros nos da asesoramiento a todos los pacientes de salud pública que tienen tumores y esas cosas, se las mandamos para Dana siempre.
y nos ayuda con todo su corazón, esa es la verdad. Bueno. Muchas gracias a todos. No, gracias a ti, muy buena estuvo la charla. Chao, Muchísimas gracias. gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias, Ana.